No todos los que siguieron a Jesús tuvieron final tranquilo. Algunos desaparecieron en el exilio, otros terminaron atravesados por la violencia o por la traición, y muchos de sus destinos fueron rellenados por la memoria de las comunidades cristianas. Este video explora el destino trágico de los 12 apóstoles de Jesús, con cuidado historiográfico. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué añade la tradición patrística? ¿Y qué podemos afirmar con mayor o menor grado de certeza? No venimos a alimentar el morbo, sino a honrar la verdad y el testimonio, distinguiendo siempre entre texto bíblico y relatos posteriores. La Biblia misma habla poco sobre la muerte de la mayoría de los 12. Donde el texto sagrado es claro, lo presentaremos como tal. Donde la Iglesia y la literatura cristiana primitiva conservan relatos, los indicaremos por su autor y siglo, y evaluaremos su fiabilidad. A lo largo del recorrido alternaremos anclajes bíblicos, testimonios patrísticos y criterios historiográficos, convergencia temprana de fuentes, continuidad litúrgica y carácter de los actos apócrifos o de los martirologios. Mantendremos tono sobrio y reverente. Si un relato proviene de una tradición tardía o devocional, lo señalaremos explícitamente. Si te interesa esta investigación histórica, suscríbete. En próximos videos profundizaremos en Pedro y Pablo en Roma y en la tradición de Tomás en la India. Comencemos por situarnos. Siglo I. Un mundo en tensión. El Imperio Romano ofrecía libertad religiosa limitada y una administración que reaccionaba cuando los movimientos religiosos trastocaban el orden. Las autoridades judías también ejercían control y sanción interna. Persecuciones abiertas y localizadas ocurrieron en distintos momentos. El rey Herodes Agripa I ejecutó a creyentes por razones políticas y religiosas en los años 40. Véase, Hechos 12, 1-2. En Roma, la persecución de Nerón tras el gran incendio del año 64 introdujo episodios de violencia contra cristianos según fuentes romanas. Por ejemplo, Tácito. Exilios administrativos, como el envío de Juan a Patmos, aparecen en la Escritura. Apocalipsis 1:9. Aunque las causas precisas pueden variar y la datación sigue siendo debatida. Todo esto constituye el telón de fondo contra el que se proyectaron los destinos de los apóstoles. Ahora recorro, uno por uno, los 12. Para cada nombre daré anclaje bíblico, lo que la Escritura registra sobre su destino, si lo hace, las tradiciones patrísticas o martirologios relevantes, con autor y siglo cuando sea posible, una valoración crítica de la fiabilidad y una breve reflexión teológica o pastoral. Pedro, Simón Pedro. Anclaje bíblico. Figura central en los Evangelios y en los Hechos, líder visible del grupo apostólico. La Escritura no narra su muerte. Tradición patrística. Desde los siglos II-III se afirma que Pedro predicó en Roma y fue martirizado bajo el reinado de Nerón. Ireneo, c. 180, escribe que Pedro y Pablo predicaron en Roma y allí padecieron martirio. Eusebio de Cesarea, c. 4, en su Historia Eclesiástica, recoge testimonios más tempranos y remite a fuentes perdidas. La imagen específica de Pedro crucificado cabeza abajo proviene de tradiciones posteriores consignadas por algunos padres, probablemente del período alejandrino y de los siglos II, en variantes, y se volvió una convicción amplia en la patrística. Evaluación de fiabilidad. La convergencia de testimonios patrísticos tempranos, S. Tunetre, acerca de la presencia y muerte de Pedro en Roma, otorga plausibilidad histórica a su martirio en esa ciudad durante la persecución de mediados del siglo I. Sin embargo, los detalles precisos, como la postura invertida en la crucifixión, aparecen en fuentes posteriores o interpretativas y deben considerarse con cautela. Reflexión pastoral. Pedro encarna la complejidad humana del seguimiento, negación, restauración y liderazgo. Su fin, aunque trágico según la tradición,
no debe convertirse en paradigma que equipare automáticamente martirio con santidad garantizada. La Escritura insiste más en la fidelidad y la restauración que en la espectacularidad de la muerte. Andrés, anclaje bíblico, hermano de Pedro, llamado entre los primeros, Juan 1:40-42. La Escritura no informa sobre su muerte. Tradición patrística y martirologios. La tradición más extendida sitúa el ministerio de Andrés en Grecia, Patras, y afirma su martirio allí, con relatos que lo presentan crucificado. La literatura apócrifa conocida como los Hechos de Andrés, posible siglo II, desarrolla episodios legendarios sobre su predicación en Escitia y por el imperio. Valoración. La asociación de Andrés con Patras y su recuerdo en la Iglesia oriental y occidental son antiguos, pero los detalles de la crucifixión y los elementos hagiográficos provienen de fuentes no contemporáneas y con finalidad apologética o devocional. Por tanto, la imagen del martirio es probable en términos generales, muerte violenta en misión, pero incierta respecto a pormenores. Lección. La memoria apostólica es un instrumento de identidad local. Patras se relacionó íntimamente con Andrés, y ahí radica parte de su resonancia histórica. Santiago, hijo de Zebedeo, Santiago Mayor. Anclaje bíblico. Su muerte es explicitada en la Escritura. Hechos 12:1-2 relata que Herodes Agripa hizo ejecutar a Santiago con espada. Este pasaje sitúa históricamente su martirio en torno al año 44 d. Cristo, como un hecho documentado por el texto bíblico. Tradición patrística no necesaria para confirmar lo esencial, aunque las memorias posteriores recuerdan su importancia en Jerusalén y la reverencia hacia su tumba en Compostela. Tradición mucho más tardía que se desarrolla en la Edad Media y no vinculada directamente al texto bíblico. Valoración. El caso de Santiago, hijo de Zebedeo, es el ejemplo más claro y seguro de martirio entre los 12, porque la Escritura misma lo registra. Reflexión pastoral. La muerte de Santiago nos recuerda que la persecución fue una realidad temprana y que algunos apóstoles pagaron con la vida su testimonio, un dato que la comunidad primitiva aceptó sin necesidad de embellecimiento. Juan, hijo de Zebedeo. Anclaje bíblico. Figura clave en los Evangelios, en las epístolas joánicas atribuidas y en Apocalipsis. La Escritura menciona explícitamente su exilio a la isla de Patmos en Apocalipsis 1:9. Tradición patrística, Ireneo Seringundo y Polícrates de Éfeso Seringundo reconocen a Juan en Asia Menor, especialmente en Éfeso, y la tradición de larga residencia de Juan allí es temprana. Textos posteriores narran intentos de ejecución fallidos, por ejemplo, supuestas quemas o intentos de ahogamiento, que aparecen en fuentes devocionales o hagiográficas, varios testimonios tardíos. Evaluación. La presencia de Juan en Asia Menor y su exilio a Patmos, tal como dice la Escritura, son claros como anclaje bíblico. La idea de una larga vida de ministerio y de morir en Éfeso está apoyada por testimonios patrísticos tempranos y resulta plausible. Sin embargo, relatos sensacionales sobre intentos sobrenaturales de ejecución aparecen en literatura posterior y carecen de fiabilidad histórica fuerte. Reflexión pastoral. Juan ofrece una imagen distinta de destino trágico. Su tragedia es más de exilio y soledad que de una muerte violenta descrita en los Evangelios. Su testimonio es de resistencia y contemplación. Felipe, el apóstol. Anclaje bíblico, mencionado en los listados apostólicos, aparece en los Evangelios. La Escritura no detalla su muerte. Tradiciones patrísticas. Diversas tradiciones sitúan a Felipe en Hierápolis, Frigia, donde habría padecido martirio. También existen relatos en actos apócrifos, Acta de Felipe, siglo II, que mezclan historia y legendaria. Evaluación. La asociación con Asia Menor y un martirio local es antigua en la tradición, y la mención de sus hijas profetisas aparece en hechos relacionadas con Felipe el diácono, a veces confundido con el apóstol, lo que complica las fuentes.
En conjunto, la tradición sugiere que Felipe predicó en el Asia Menor y pudo haber sufrido martirio, pero la evidencia precisa es fragmentaria. Reflexión pastoral. Felipe ilustra cómo la memoria local conserva el testimonio apostólico, incluso cuando faltan testimonios contemporáneos. Bartolomé, tradicionalmente identificado con Natanael. Anclaje bíblico. Natanael aparece en el Evangelio de Juan. Juan 1:45-51. En las listas apostólicas se encuentra el nombre Bartolomé, y la identificación entre ambos es tradicional pero no explícita en la Escritura. Tradición patrística y martirologios. Se le vincula con misiones en Armenia, Mesopotamia o la India, y hay relatos tardíos que lo colocan martirizado o incluso desollado antes de la decapitación. Esta imagen aparece con fuerza en martirologios medievales y en la leyenda dorada de Jacobo de Vorágine. S. Valoración. La evidencia para Bartolomé es escasa, y las historias de tortura gráfica provienen de tradiciones tardías y hagiográficas. La identificación con Natanael es plausible litúrgicamente, pero no puede considerarse un dato textual seguro. Lección. Debemos diferenciar entre veneración legible en la piedad popular y evidencia histórica rigurosa. Mateo, Leví. Anclaje bíblico. Llamado en los Evangelios. Mateo Leví de los publicanos. La Escritura no relata su muerte. Tradición patrística. Algunas tradiciones sitúan a Mateo en Etiopía o en territorios orientales donde habría sido martirizado, mientras que otras apuntan a una muerte natural. Los Acta de Mateo, apócrifos siglos II-III, contienen relatos legendarios sobre su predicación. Evaluación. La dispersión y contradicción de tradiciones muestran que no tenemos un testimonio fiable y único sobre la muerte de Mateo. La mención de misión oriental tiene cierta antigüedad, pero los detalles del martirio son inciertos. Reflexión pastoral. La figura de Mateo aparece ligada al testimonio escrito y a la misión. Su destino, aún indeterminado, recuerda que la autoridad apostólica se afirma tanto en palabras como en vida. Tomás, Dídimo. Anclaje bíblico. Llamado en los Evangelios y figura central en la tradición misionera oriental. La Escritura no narra su muerte. La tradición cristiana, sin embargo, es particularmente firme en su afirmación de que Tomás viajó al este y llegó hasta la India. Tradición patrística. La tradición india de los cristianos de la región de Malabar afirma que Tomás llevó el Evangelio a la costa suroeste de la India y allí fue martirizado. Los Hechos de Tomás, apócrifos probable siglo III, narran su misión en la India con abundantes elementos legendarios. Valoración. Mientras que los Acta de Tomás son literatura apócrifa, con objetivo evangelizador y milagroso, la existencia de una antigua tradición cristiana en la India que remonta su origen a Tomás es un hecho documental en fuentes más tardías y en la continuidad litúrgica de las comunidades de la India. Muchos historiadores consideran plausible que un misionero primitivo, posiblemente vinculado a la red siríaca o a comerciantes, llegara a la India en los primeros siglos, y que la memoria atribuida a Tomás sea un ancla identitaria antigua. Sin embargo, la certeza absoluta de su itinerario y la forma exacta de su muerte no están documentadas por fuentes contemporáneas. Reflexión pastoral. La tradición de Tomás interroga sobre los modos en que la misión se entrelaza con historias locales, y cómo la memoria de la Iglesia se construye a partir de experiencias reales y narrativas piadosas. Santiago, hijo de Alfeo, a veces llamado Santiago el Menor. Anclaje bíblico. Aparece en las listas apostólicas, pero la Escritura ofrece muy poca información sobre él. Tradición patrística. Algunas tradiciones le identifican con el autor de la Epístola de Santiago. Debate aún abierto entre estudiosos. Y otras le sitúan en Jerusalén o en regiones orientales. Martirologios tardíos atribuyen a veces su martirio en Jerusalén. Evaluación. La evidencia es débil y confusa.
Hay escaso consenso sobre su vida y muerte. Reflexión pastoral. Santiago el Menor simboliza a los discípulos menos visibles, cuya fidelidad fue sostenida sin la gloria pública, que rodeó a figuras como Pedro o Juan. Judas Tadeo, también llamado Tadeo o Judas no Iscariote. Anclaje bíblico. Figura en las listas apostólicas. La Escritura no detalla su muerte. Tradición patrística. En la tradición oriental se le asocia con evangelización en Siria o Mesopotamia, y con la fundación de comunidades en Armenia. Algunas memorias lo identifican con la predicación en Edesa, y con la conexión a la corte de Abgar, tradición del Segundo que mezcla apócrifa y piedad local. Evaluación. Las tradiciones orientales son antiguas y contribuyeron a la veneración de Judas Tadeo en aquellas iglesias, pero los relatos concretos sobre su martirio son tardíos o indirectos. Su actividad apostólica en la región oriental es plausible en términos de transmisión y continuidad de memoria. Reflexión pastoral. Su figura nos recuerda que la expansión del cristianismo temprano siguió rutas diversas y que la identidad apostólica se construyó también en periferias. Simón el Celote. Anclaje bíblico. Aparece en los listados apostólicos bajo el sobrenombre el Celote, posible indicio de antecedentes ideológicos o simplemente una etiqueta. La Escritura no registra su destino. Tradición patrística. Las tradiciones sitúan a Simón en Persia o en África del Norte, y algunas lo vinculan con un martirio junto a Judas Tadeo. Otras lo ponen en otros lugares. Evaluación. La evidencia es fragmentaria y ampliamente legendaria. La unión mítica de Simón con distintas comunidades muestra más la necesidad de linaje apostólico local que un testimonio histórico unívoco. Reflexión pastoral. Simón nos recuerda la multiplicidad de orígenes y trayectorias internas al grupo apostólico. Judas Iscariote. Anclaje bíblico. Los evangelios y los hechos narran su traición y su fin, pero con variantes notables. Mateo 27:3-10 describe que Judas, al ver que Jesús era condenado, se arrepintió. Devolvió las piezas de plata a los sumos sacerdotes y se ahorcó. Hechos 1:18-19 ofrece otra formulación. Conocido aquel campo por los habitantes de Jerusalén, se dijo que Judas cayó de cabeza y se reventó por en medio, y fue conocido por todos. Traducción general. Estas dos descripciones han generado debate desde los primeros siglos. Algunos intentan armonizarlas, por ejemplo sugiriendo que se ahorcó y luego el cuerpo cayó y se abrió. Otros señalan discrepancias de tradición narrativa. Tradición patrística. La Iglesia primitiva interpretó la historia de Judas como trágica lección moral, y la diversidad de relatos fue comentada por los padres. Evaluación. Los recursos hermenéuticos pueden intentar una armonización, pero desde el punto de vista histórico-crítico, conviene reconocer la tensión textual y no forzar una resolución definitiva. Reflexión pastoral. El caso de Judas no es solo un dato escatológico, sino una advertencia sobre la fragilidad humana, la culpa y la importancia del arrepentimiento y la restauración, temas que emergen con fuerza en la narrativa evangélica. Judas, hermano de Santiago, a veces llamado Tadeo, ya abordado arriba. Recordar la distinción entre este Judas y Judas Iscariote es esencial para evitar confusiones. En conjunto, al revisar estas trayectorias se aprecian tres tipos de destinos entre los 12. Unos pocos, como Santiago hijo de Zebedeo, tienen una muerte explícita narrada por la Escritura. Otros, como Juan, poseen anclajes escritos, el exilio a Patmos, y testimonios patrísticos tempranos sobre su ministerio prolongado. La mayoría, sin embargo, quedan en la zona de la tradición. Memorias litúrgicas, martirologios y actos apócrifos que compiten en antigüedad y credibilidad. Esto no empobrece su testimonio, pero nos obliga a prudencia. Es útil detenerse un momento en cómo funcionan las tradiciones patrísticas y los martirologios. Cuando encontramos en varios padres del siglo II relatos semejantes sobre un apóstol,
La convergencia temprana eleva la plausibilidad histórica. Por ejemplo, las menciones de Ireneo sobre Pedro en Roma y la persistente memoria de Juan en Asia Menor son testimonios que han permitido a los historiadores considerar esas líneas con mayor seriedad. Por el contrario, actos apócrifos como los Hechos de Andrés, de Tomás o de Pablo, compuestos con frecuencia en los siglos segundos para edificar comunidades, mezclan anclajes históricos con invenciones teológicas o milagrosas que responden a necesidades pastorales y no a crónica contemporánea. Los martirologios medievales, por su parte, recogen y amplifican tradiciones ya transformadas por siglos de piedad local. A veces conservan núcleos reales, otras veces proliferan elementos legendarios. Criterios clave para evaluar son: antigüedad de la fuente, independencia de los testimonios, coherencia con el contexto histórico, y presencia continua en la liturgia o memoria local. Dos observaciones históricas de contexto valen la pena. La primera, el martirio, en la memoria cristiana antigua, no siempre fue buscado como un objetivo en sí. A menudo fue el resultado de testimonio público, de conflicto con autoridades o de marginalidad social. La segunda, la identidad apostólica tardía servía para otorgar legitimidad a comunidades emergentes. Afirmar un vínculo con un apóstol ayudaba a consolidar autoridad y presencia. Por eso, la existencia de una tradición local que asegura que aquí predicó X y aquí murió Y no es, por sí sola, prueba concluyente, pero sí un indicador sociológico de continuidad y, en ocasiones, de posible anclaje histórico. Volvamos, ahora, a algunos casos paradigmáticos para subrayar la diferencia entre escritura y tradición, y para presentar criterios claros. El caso de Santiago Mayor, Hechos 12:1-2, es una excepción feliz. La escritura registra su martirio. Podemos decir con seguridad que la comunidad primitiva lo reconoció como mártir, y que no hubo necesidad de inventar su muerte en siglos posteriores. El caso de Juan muestra un anclaje mixto. Apocalipsis 1:9 afirma su exilio en Patmos. Ireneo y Polícrates, ese segundo, refieren una larga residencia en Asia Menor, lo que hace plausible la imagen de un anciano apóstol que muere en la comunidad de Éfeso o la región circundante. Aquí la escritura aporta un hecho, el exilio, y la tradición temprano-patrística complementa con memoria de ministerio local. Los relatos sensacionales de intentos de ejecución que sobreviven en la piedad posterior deben considerarse legendarios. Pedro y la tradición romana constituyen otro caso instructivo. No hay relato bíblico de su muerte, pero la convergencia de testimonios patrísticos desde el Ss II en adelante, Ireneo, Tertuliano en un sentido general, y compilaciones por Eusebio, sostiene la tradición de su martirio en Roma. La fecha probable, en el contexto de la persecución de Nerón, es históricamente coherente, y la continuidad de la veneración en Roma fortalece la plausibilidad. Aún así, los detalles concretos deben manejarse con cuidado. Tomás y la India muestran cómo una tradición local puede conservar memoria intensa. Los hechos de Tomás son apócrifos, pero la presencia histórica de comunidades cristianas en la India que reivindican origen apostólico es un hecho bien documentado en edades posteriores. Muchos historiadores aceptan la posibilidad de una misión oriental muy temprana, aunque no todos convengan en identificarla exclusivamente con Tomás. En todo caso, la tradición de Tomás en Malabar es una de las expresiones más interesantes de cómo llega el cristianismo a las periferias y las integra con memoria apostólica. Algunos apóstoles están envueltos en niebla. Bartolomé, Natanael, Mateo, Santiago el Menor, Simón el Celote y Judas Tadeo aparecen fragmentariamente en las listas, con tradiciones variadas y a menudo contradictorias sobre lugares y modos de muerte. Su tragedia radica en el silencio documental. La falta de datos nos enfrenta a la posibilidad de que hayan muerto anónimamente, en exilio o mártires,
sin que la narración posterior haya preservado detalles unívocos. Ciertamente hay comunidades. Armenia atribuye a varios apóstoles su instauración. Iglesias en India, Persia y Asia Menor reclaman traza apostólica, que conservan testimonios y cultos de memoria, que son valiosos para comprender la difusión del cristianismo, aun cuando el historiador debe tratarlos con cautela. Una observación teológica final antes de resumir. La muerte de un apóstol no puede convertirse en parámetro único para medir su santidad. La Escritura presenta, igualmente, destinos de fracaso y restauración. Piénsese en Pedro. Y la comunidad cristiana ha celebrado tanto el testimonio público como la fidelidad cotidiana. Martirio es testimonio extremo. Pero la teología bíblica no convierte automáticamente el sufrimiento violento en signo incuestionable de aprobación divina. La tradición eclesial, con su piedad por los mártires, reconoce el valor del testimonio, pero la prudencia historiográfica nos impide la simplificación teológica. Para sintetizar, llamar trágico al destino de los 12 es justo, pero debemos matizar ese juicio. La tragedia no es uniforme ni siempre espectacular. Algunas vidas terminaron en violencia pública, otras en exilio o desaparición, y muchas fueron revestidas de relatos que respondieron a las necesidades de identidad y piedad de las iglesias locales. Entre los 12 hay casos documentados por la Escritura. Santiago hijo de Zebedeo. Anclajes escritos y patrísticos sólidos. Juan, Pedro con tradición romana. Y una gama amplia de tradiciones locales y martirologios que oscilan entre lo probable y lo legendario. ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer hoy como comunidad de fe y como lectores críticos? Primero, la necesidad de recordar con reverencia. Honrar a quienes dieron su vida o vivieron en fidelidad no exige aceptar sin crítica todos los relatos hagiográficos. Segundo, la humildad intelectual. Reconocer los límites de lo que podemos probar, sin extraer dogmas donde solo hay memoria. Tercero, la pastoral. Valorar la fidelidad discreta tanto como el heroísmo público. La tarea del seguimiento no está garantizada por la forma de la muerte, sino por la fidelidad a la misión y la sinceridad del arrepentimiento. Si deseas profundizar en fuentes primarias y estudios críticos, encontrarás en la descripción del video una bibliografía recomendada que incluye Hechos de los Apóstoles y los pasajes citados, Hechos 12, 1 o 2, Apocalipsis 1, 9, Mateo 27, 3, 10, Hechos 1, 18, 19, Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, Ireneo de León, Polícrates de Éfeso, Tácito para contexto romano, y estudios modernos sobre el martirologio y la tradición patrística. Consulta la lista completa en la descripción para lecturas académicas y fuentes primarias traducidas. Para cerrar, la historia de los 12 es, en buena medida, la historia de cómo las comunidades cristianas recordaron a sus fundadores. La memoria es una forma de fidelidad, pero también de interpretación. Honremos a los apóstoles por su testimonio y aprendamos a distinguir lo que la Escritura afirma de lo que la tradición ha edificado, respetando a ambos sin confundir sus géneros. Si te resultó útil este episodio y quieres que en próximos videos analicemos con más detalle la evidencia de Pedro y Pablo en Roma o la tradición de Tomás en la India, mira el video recomendado en pantalla y descarga la bibliografía en la descripción. Gracias por acompañar este recorrido sobrio y reverente por el destino de los 12.